Muy buenas y bienvenidos al primer programa de Millennials en Wall Street. Bienvenido, Ricard. Hola Oscar, ¿qué tal? Un saludo para ti y un saludo también para todos nuestros seguidores, toda la gente que nos esté viendo. Eso es, este es el primer programa que estamos haciendo, es el estreno, nuestro estreno, y vamos a empezar hablando de un tema muy interesante, y es que el otro día, esta misma semana, ha salido Powell hablando, también salió hace unas semanas, y ha hablado de partes bastante importantes sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de los comentarios que hay de posible hiperinflación en Estados Unidos, en el mundo en general, pero bueno, en Estados Unidos en particular, y cómo puede generar eso diferentes movimientos en los mercados. De hecho, hemos visto durante la semana pasada que el mercado ha estado un poco convulso y vamos a tratar de aclarar un poquito todo lo que comentó Powell, todo lo que hay alrededor de esta situación un poco trambólica, ¿no? Como decía aquel meme, y vamos a intentar sobre todo dejaros lo más claro posible todo lo que ha sido comentado, toda la situación actual para que cada uno de vosotros podáis tomar la decisión que determinéis interesante a nivel de bolsa o simplemente para que estéis informados sobre el tema. Básicamente por reducirlo un poquito, ¿vale? Hace unas semanas salió Powell y estuvo comentando básicamente y de forma muy resumida, Ricardo, luego si quieres añadir algo que se me pase. No, sigue, sigue. Básicamente lo que dijo es, sí, puede haber algo de inflación, puede darse una situación un poquito inflacionaria debido a que, como comentábamos o como ya sabéis, hemos estado en pleno confinamiento, hay medidas restrictivas, en cuanto se suelte un poquito todo, pues puede generarse un consumo un poco así a bote pronto y de golpe, y eso puede generar un pelín de inflación. Pero comentaba que no tenían intención de hacer nada porque lo veían pues como algo temporal. El mercado no se tomó muy bien eso de no vamos a hacer nada, y esta semana ha vuelto a salir Powell un poquito a dejar las cosas un poquito más claras y hablar sobre ello, hablar sobre esa hiperinflación, sobre la inflación momentánea. Y algo que me gustó mucho es que salió con otro tono, ¿no? A la hora de hablar y con una intencionalidad de hablar y dejar claro como si se lo explicara a un niño pequeño y dejar todo súper claro sobre qué es lo que iban a hacer. Teniendo en cuenta esta situación o el cambio, el mercado se lo tomó de forma un poquito más positiva. De hecho, pues estuvimos viendo diferentes movimientos en los mercados y vamos a comentar un poquito todo, ¿no? Pues Oscar, con el tema de Powell tú me llevas un poco de ventaja porque sí que te viste la rueda de prensa, yo no la pude ver, pero sí que he visto algunos cachos, ¿no? Y al menos pues las partes que yo he visto, lo que decía era que buscaba el 2% de inflación y tenía como límite el 3%, que no iban a mover los tipos hasta 2023. Pero hay algo muy interesante de lo que tú comentabas antes, y es el tema del ahorro, porque al final llevamos un año encerrados, llevamos un año en el que prácticamente no hemos gastado, o hemos gastado mucho menos de lo que habríamos gastado si hubiésemos hecho vida normal, ¿no? No hemos salido a cenar, no hemos ido de festivales, no hemos ido de vacaciones. O sea, aquí hay mucho gasto que tiene que llegar y que va a llegar de golpe al final, y más en Estados Unidos, ¿no? Que están dando todos estos estímulos de los que vamos a hablar ahora dentro de unos momentos. Y bueno, pues una vez la normalidad, que esperemos que esté más cerca que lejos, vuelva, ¿no? La gente va a salir a gastar y eso evidentemente va a impulsar los precios al alza. Y otra cosa importante, pues, es lo que ya sabemos, es la cantidad de dinero que se ha metido en la economía. Ayer encontré un gráfico que decía que $1 de cada $4 que están circulando ahora mismo en la economía se crearon desde abril hasta ahora. O sea, es un dato brutal. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece algo increíble. O sea, La verdad que es demoledor el dato, como poco, sí que es bastante sorprendente en ese sentido. Al final podemos entrar en si era casi obligado o no. Aquí al final incluso los propios economistas no se ponen de acuerdo, pero creo que has dado en el clavo de todo ese razonamiento que hay detrás
del miedo un poquito que se ha generado los últimos días respecto a la economía y la bolsa, de esa posible hiperinflación, ¿no? Todo ese ahorro acumulado, todo ese estímulo que va a haber, que hablaremos después, todo ese dinero que tiene la gente unido, que en Estados Unidos ya se está hablando de que de hecho era junio, pero ahora han adelantado que para mayo van a tener vacunas para todos los estadounidenses. Sí. Veremos cuánto tarda en ponerse o en repartir, ¿no?, todas esas vacunas. Pero la estimación es que para verano, para agosto, en Estados Unidos va a estar ya todo, vamos a decir, full equip funcionando. Sí. Y por lo tanto, es el miedo que hay precisamente, ¿no? Sí, ese posible final consumo repentino que pueda generar subidas en precios de aviones, de viajes, de productos de consumo, bares, etcétera, por ese consumo masivo que pueda haber en un momento muy concreto. Sí, al final Powell tiene, supongo, la obligación, ¿no?, de tranquilizar, de no dar voces de alarma, ¿no? Pero lo ves en el mercado, que hay un miedo real de inflación. Lo hemos visto en el Nasdaq durante estas últimas semanas. Al final, lo que está descontando el Nasdaq estas semanas es esto, pues que habrá inflación, que se tendrán que subir los tipos porque se va a tener que controlar. Si se suben los tipos, el dinero deja de ser barato. Es que, claro, cuando hablamos del Nasdaq nos imaginamos a Facebook, a Amazon y todas estas empresas, pero al final el Nasdaq está compuesto por un montón de empresas más pequeñas, mid caps y small caps, que no generan beneficio, que funcionan a base de financiación y que si se les corta el grifo de la financiación, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, una farmacéutica, que hay miles, ¿no? Pues que están pendientes de que les aprueben una patente, que están estudiando una determinada cura contra el cáncer, etcétera, y que funcionan a base de dinero, que si las dejan de financiar, estas empresas se van a la quiebra porque no pueden vivir, no pueden subsistir. Claro, si hay un miedo real de inflación, si esto comportará que se suban los tipos de interés, y si suben los tipos de interés, el dinero deja de ser barato y automáticamente, con la teoría en la mano, lo que se deja de financiar a estas empresas, al menos a un precio tan barato como se está haciendo ahora. Y lo que está descontando el Nasdaq es esto, ¿no? Creo que por ahí iban los hilos precisamente de que Powell volviera a salir 2 semanas después prácticamente a dar una explicación, como decíamos al principio, claro, simplificada al máximo de lo que quiso decir aquella vez anterior, ¿no? Porque ya se vio que salió, el mercado no le gustó mucho el tono o lo que se dijo, y ha vuelto a salir a explicar exactamente un poquito lo mismo, ¿no? Que la Fed piensa que esa hiperinflación no va a existir, que va a ser algo momentáneo. De hecho, hablaba Powell, ¿no?, de que generalmente Estados Unidos, el tema de la inflación y por el comportamiento de consumo y demás, lo más probable y lo que ellos creen es que no fuera permanente, por el razonamiento de que es un país en el que siempre se ha regulado muy bien, se ha autorregulado muy bien la oferta y la demanda. De hecho, comentaba, ¿no?, que, bueno, que si suben un poco los precios momentáneamente, seguramente la gente retrasará los viajes o esperará un poquito más a comprarse aquello que se quisieran comprar, y que, bueno, que ellos confiaban un poquito en ese retraso o en esa... Sí, en definitiva, que en el momento en el que suban los precios la gente frenara un poquito y por lo tanto se autocontrolara esa inflación. Si te parece, puedo compartir algún gráfico que tengo por aquí. Sí. Hablabas de los tipos de interés, me parece interesante. Vamos a ver si consigo... Bueno, tenemos nuestro... Es el primer vídeo, o sea que tenemos derecho a equivocarnos y a no saber muy bien cómo funciona todavía todo este rollo. De hecho, yo no sé ni si yo puedo compartir cosas o no. En teoría, deberías poder. Debería poder, ¿no? Bueno, pero lo tendremos que investigar. Lo tenemos que investigar. Eso porque... Es. Vale, vamos a ver. Bueno, lo voy a seguir intentando. Óscar, de mientras te cuento algo que me parece también súper interesante, que el otro día estaba leyendo a la... Katie Wood se llama, que ahora ha sido bastante tendencia, ¿no? Pues, ya sabemos que tiene un estilo de inversión un poco diferente, ¿no? Más millennial, por decirlo así, aunque cuando
Se acerca más a nosotros, ¿no? Exacto, sí, pero no por edad, porque cuando la busqué, o sea, tiene 65 años ya o algo así, o sea, es mayor. Pero dijo algo muy interesante, que es que todo el mundo está focalizándose en lo que es la inflación, pero no se está teniendo en cuenta que hay muchos sectores totalmente disruptivos que van a pegar muy fuerte en los próximos años y que con el aumento de la productividad de lo que ellos hacen, de lo que ellos crean, vamos a poner, por ejemplo, Tesla, ¿no? Con el aumento de la productividad va a haber un abaratamiento muy grande de los costes. Y esto, sumado a que la gente cada vez va a utilizar más este tipo de negocios disruptivos, como sería el coche eléctrico, ¿no? Como sería el producto del coche eléctrico, va a hacer que los precios bajen. Entonces, esto va a servir como de regulador, ¿no? De lo que sería la inflación. O sea, es un argumento que no lo digo yo, evidentemente, lo dice Katie Wood, y que me parece al menos interesante, ¿no? A tener en cuenta. Eso es, a tener en cuenta y a contemplar, porque al final, bueno, Katie Wood, otra cosa no, pero ha demostrado ser valiente en momentos donde Exacto. normalmente no, quizá la gente o la mayoría no iba a ser valiente o no era valiente. Y ha estado invirtiendo algún que otro año en ciertas empresas y en ciertos sectores que ha visto el premio ahora, precisamente, ¿no? Después de un tiempo. Ahora sí que puedo compartir, así que voy a intentar compartir. Vale, no, me da error. No te deja. No sé qué ocurre, Ver, que no me parece dejar. No, pues doy los datos a viva voz y los comentamos, si te parece, porque sí. comentabas el tema de la posible subida de tipos y la Fed pues daba una cifra, una estimación un poquito que me parece interesante, que bueno, en 2022 podían empezar a contemplar esa primera subida de tipos, pero con un 0,25 aproximadamente, y no en la totalidad de todos los tipos de activos, ¿no? Sino solo en algunos, y en 2023 sí que podía ser donde empezara ya esa subida. Estimación a largo plazo, objetivo a largo plazo, sí que lo ponen entre un 2 y un 3%, como tú bien indicabas, ¿no? También en cuanto a tipos de interés, dependiendo de qué tipo a qué tipología se refieren, ¿no? Pero sí, por ahí andarán los números, y creo que es también importante hacer la lectura, ¿no? De qué significa esto, qué significa que vayan a retrasar un poquito la subida de tipos de interés, qué significa que estén todavía con un poco de cuidado. Hablaba Powell en el directo, en la sesión que dio, en la charla que dio en rueda de prensa, que al final toda esta, vamos a decir, dinámica que tiene la inflación suele ser bastante lenta, y que por lo tanto quieren mantener esos tipos de interés porque vamos a decir que la inflación es como un monstruo de piedra, ¿no? A no ser que se descontrole, en general suele ser como un monstruo de piedra que le cuesta moverse, que va muy lento, y por lo tanto quieren seguir manteniendo esos tipos bajos, teniendo en cuenta también la situación que acabamos de vivir, y quieren alargar un poquito más la situación. En definitiva, creo que palabras bastante positivas, ¿no? Yo creo que cuando veremos, opinión personal, o sea, que cuando veremos realmente cómo se mueve el tema de la inflación será cuando el mercado, cuando la economía en general deje de asimilar, ¿no? Deje de absorber todo el dinero que se ha creado. Porque ahora, claro, tú te preguntas, ¿por qué no hay inflación? Bueno, pues porque probablemente todavía se está asimilando, todavía se está absorbiendo toda esta cantidad de dinero que ha servido para bueno, pues probablemente para evitar lo que hubiese sido un crash bursátil sin precedentes, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Es una... No sé, lo que tú dices, ¿no? Que es algo que suele ir lento, pero que también vamos a ver la velocidad que toma una vez la economía deje de asimilar todo este dinero que se ha creado, que es una barbaridad. Es que cuando aprendamos a compartir gráficos,
esto vamos a mostrar, te voy a poder mostrar esto que te digo, porque es que ves bueno, que seguramente la mayoría de nuestros seguidores ya los han visto, pero, o sea, es que ves el gráfico de la creación de dinero que va así, y a partir de abril, tío, sube hacia arriba y es brutal. Lo que te he dicho antes, uno de cada $4 se han creado desde abril hasta ahora, o sea, parece una barbaridad. Ha pasado un año, sí, es una locura. Recuerdo las palabras de Warren Buffett, que al final hemos vivido algo que no se había vivido nunca en la historia, ¿no? Hemos tenido guerras, hemos tenido crisis de diferente índole, pero nunca nos hemos visto obligados a parar la economía, en plan, dar una señal de poner el semáforo en rojo y que la economía se queda ahí en espera a ver cómo va mejorando la cosa, cómo va avanzando la situación, hasta que otra vez se pusiera el semáforo en verde para volver a funcionar. Entonces, seguramente gran parte, no sé hasta qué punto, ¿no? Ha sido obligatorio. Cierta cantidad de dinero era obligada, era de obligado cumplimiento, era de obligado, vamos a decir, envío, ¿no? Ese dinero. Pero no sé hasta qué punto la totalidad. Lo que sí es cierto es lo que comentas tú. Ahora hay varias fases que vamos a tener que pasar. La fase esa de donde vamos a volver a esa normalidad, o potencialmente esa es la intención, donde las vacunas están listas, se reparten. Vale, está ese 70% famoso de cantidad de personas vacunadas y ya podemos empezar a soltar las medidas y la gente puede empezar a hacer vida normal. Esa siguiente fase, que es donde había un poquito de miedo, donde Powell ya ha comentado y donde ya la Fed también ha lanzado ese mensaje de tranquilidad de, oye, que ese consumo repentino después de que todo el mundo haya estado encerrado, porque seamos sinceros, todos tenemos algún viaje que no hemos hecho o algún familiar que no hemos visitado y que lo hubiéramos visitado antes, pero como no hemos podido, lo único que hemos hecho es retrasar eso. No es que vayamos a dejar de hacerlo, sino que lo hemos retrasado. Totalmente, totalmente. Consumo repentino de cenas entre amigos, de salir a la calle, de visitar a la gente que no hemos visto, claro, de esos viajes que teníamos con nuestra pareja, con nuestros amigos, que se han quedado un poquito retrasados. Entonces vamos a entrar en esa fase en la que todo el mundo va a querer salir de golpe. Powell confía que la gente va a repartir un poquito. Si los precios suben, la gente va a esperar un poquito para hacer todas esas cosas. Y luego va a entrar la fase que comentabas tú, ¿no? Donde ya sabemos cómo funciona la inversión clásica, que se fijan en los resultados de las empresas. Entonces va a haber ese consumo después. Ese consumo se va a trasladar en los resultados de ganancias de las empresas. Y como dices tú, va a empezar esa escalada de precios. El mercado va a volver a absorber todo eso y veremos ahí cómo gestiona el mercado, cómo gestiona la economía, toda la situación. Me parece interesante también nombrar o decir una frase que dijo Powell, y es que al final ellos lo que buscan, o Powell y la Fed lo que buscan, es máximo empleo y estabilidad en precios, que es un poquito el mensaje aclaratorio que ha dado esta misma semana, y que al final que no prevén que vayan a tener que tocar nada, pero que sí que tienen que tocarlo para que esto sea así, pues que lo tocarán, ¿no? Es, yo creo, el mensaje de tranquilidad que buscaba el mercado. Sí, sí. Entonces, pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? La inyección de dinero en la economía, el tema de los ahorros, y aquí, Óscar, creo que hay otra cosa importante, que es el tema de los estímulos. Eso es. Porque lo tengo por aquí. El plan de estímulos, bueno, es un paquete de 1,9 billones de dólares. O sea, estamos hablando de mucha pasta, ¿no? Que lo tengo un poco... En dólares americanos, o sea, en números americanos, ¿no? Exacto, Creo que son exacto. trillones, y aquí billones. 1,9 mil millones, ¿no? Sería en nuestros términos, vamos. El cambio de trillones, billones, billones en castellano un lío, y en Estados Unidos es para mucha pasta, mucho dinero. Y aquí lo tengo un poco, he hecho aquí un poco un esquema, ¿no? Van a dar cheques directos de hasta $1.400 por persona a las parejas casadas que ganan menos de $160.000 al año. También a las cabezas de familia con ingresos menores a $120.000 al año, y a los individuos que ganen menos de $80.000 al año. Entiendo que las personas, pues,
Estén solteras, supongo, ¿no? Y que ganen menos de $80.000 al año. Estos $1.400, pam, directo a la cuenta. Después, si estás desempleado, ayuda federal semanal de $300 hasta el 6 de septiembre. Y además, los primeros $10.200 en pagos por desempleo van a estar libres de impuesto para hogares con ingresos inferiores a $150.000 anuales, evidentemente. Después, ayudas especiales a familias para comprar alimentos, temas de alquileres, de hipotecas, si tienes hijos, si estás enfermo, si necesitas seguro médico, si eres dueño de un negocio pequeño. Vamos, que entra con todo, ¿no? Entran con todo y esto también es algo a tener muy en cuenta de cara a lo que estamos hablando, ¿no? De cara a la inflación y a cómo va a aceptar todo esto la economía, ¿no? Sí, al final no deja de ser una parte más de todo ese conjunto de cosas que pueden afectar en la situación actual. No olvidemos que esas ayudas la van a recibir gente que lo necesita, pero también gente que quizás no lo necesita tanto, porque como bien has dicho tú en... Esto te quería preguntar, ¿no? Porque aquí hay un debate interesante, porque tú das 1.400 euros, por ejemplo, a las familias españolas o a las personas, a los individuales en España, y es que, ya te digo yo que como se los des en junio, en agosto se lo han gastado ya todo en cubata, ¿sabes? O sea, y es así, es así. Entonces, es evidente que probablemente hay muchas personas que van a necesitar esta ayuda para poder sobrevivir, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? Esto es un debate que me parece interesante. O sea, no estoy afirmando ni una cosa ni la otra, pero ¿hasta qué punto todas las personas que van a recibir esta ayuda realmente la necesitan, ¿no? ¿Y qué van a hacer con este dinero? Porque recuerda que cuando se dio el primer paquete de estímulos, que creo que fue, bueno, no lo recuerdo, igual fue en junio, o no sé, en Estados Unidos hablo, automáticamente los principales brokers registraron un incremento pero brutal. O sea, si tenían, yo qué sé, me lo invento, si tenían 100.000 usuarios, pues pasaron a tener 2 millones. O sea, increíble. O sea, que la gente que hizo, recibió, invirtió. O sea, si estamos diciendo que se está dando un estímulo para que la gente, pues, que no ha podido abrir el negocio, pues que yo qué sé, pues que pueda sobrevivir, ¿no? Que pueda ir a comprar, que pueda pagar el seguro del coche, que pueda pagar las facturas. Pero después ves esto, ¿no? Yo mi percepción es que mucha de esta gente que está recibiendo el dinero quizás no lo necesita tanto para sobrevivir como nos pensamos, ¿no? Es complicado porque es imposible, ¿no? Establecer categorías, es muy complicado. Sí, y al final, no sé hasta qué punto también es... Perdona, Óscar, di. No, al final yo creo que la normativa o los mínimos para recibir ese dinero son bastante generosos, vamos a decir, ¿no? Claro. Por lo tanto, se calcula que mucha gente va a recibir un dinero que realmente no necesita para sobrevivir. Yo creo que también hay un punto de vista ahí en el que se prevé que parte de ese dinero vaya a consumo, por lo tanto, va a llegar a las empresas, en parte a empresas que más lo necesitan. Aquí diferentes economistas pueden tener diferencias de opiniones, ¿no? Pero es una forma también de ayudar a las empresas, pero a las empresas rentables, a las empresas que se sepan adaptar, a las empresas que ofrezcan algo que la gente quiera consumir. Al final tú puedes ayudar directamente a las empresas o puedes tomar esta otra alternativa. Totalmente. Si ayudas directamente a las empresas, habrá empresas que quizás están medio acabadas y que les ayudas y que luego acaban quebrando igualmente, pues porque no son competitivas o no ofrecen algo interesante, y de esta otra manera, ¿no? Pues hay gente que piensa que es mejor, o economistas que piensan que es mejor porque la gente va a consumir donde ellos quieran y claro. Las empresas que se vean beneficiadas van a ser empresas que potencialmente son las que van a sobrevivir a largo plazo. Y también hay que tener en cuenta que parte de ese dinero va a acabar en bolsa, como tú bien marcabas, ¿no? Y sobre todo en activos que estén un poco de moda, ¿no? Es algo que contemplo en mi plan de inversión, es algo que tengo contemplado, que ya contemplé en el primer cheque de estímulo y salió bastante bien, que hemos visto que, por ejemplo, en activos como Bitcoin, en activos como tecnológicas muy de moda, como puede ser Tesla, tal, han tenido años récord, de crecimiento récord. Y bueno, en parte, no en su totalidad, pero en parte
ha habido parte de dinero de esos cheques de estímulo anteriores que han acabado aquí. Por lo tanto, importante valorar qué activos están de moda ahora mismo. El mercado puede incluso descontar esa situación, pero sí que es cierto que seguro que va a haber parte de ese dinero que va a acabar en la bolsa y seguro que ciertas empresas van a verse beneficiadas de esa introducción de dinero. Y al final hay que ir un poco con pies de plomo, ¿no? Porque ya sabemos que el mercado sube, pero cuando baja, es como, yo siempre me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Es como cuando, imagínate que estás en el Camp Nou, ¿no? En el campo del Barça y ahí solamente hay una puertecita para salir, ¿no? Y de golpe por megafonía dicen que hay una bomba en el estadio. ¿Qué va a hacer todo el mundo? Pues va a querer salir todo el mundo por la puertecita y evidentemente eso va a comportar muertes, asfixias, o sea, porque no cabe, ¿no? Toda la gente por ahí. Es un poco esto, ¿no? Al final, cuando personas inexpertas están utilizando este dinero para invertir en bolsa y para invertir en valores o especular en valores de moda, como podría ser Bitcoin, como podría ser, yo qué sé, Ethereum, como podría ser Tesla, como podrían ser estas empresas o estos activos que bueno, pues que son de más riesgo, ¿no? No es una Coca-Cola, no es un McDonald's, por decirlo así. Entonces, claro, en un golpe de volatilidad que un día pues te baje, yo que sé, un 15%, ahí pueden haber muchas personas que se acojonen y que quieran vender todas de golpe y ya sabemos lo que pasa cuando sucede esto. Y un poco lo peligroso está aquí, ¿no? Eso es, al final el comportamiento de un mercado inexperto versus el comportamiento de un mercado, no quiero decir experto, pero sí un poquito más experimentado. Yo creo que el ejemplo claro es, pues, el comportamiento de Bitcoin, por ejemplo, en un 2017-2018, incluso en años anteriores a Bitcoin, ha tenido correcciones continuas de más de un 80% durante los últimos años. Sin embargo, este año, estos últimos, vamos a decir, meses, con esa introducción o esa entrada de dinero un poquito más, que hay gente que le llama institucional o de empresas incluso, parece que es haberse estabilizado un poquito el activo, ¿no? Ejemplos claros que ponías tú antes también, pues cierto tipo de empresas más estabilizadas o un Tesla, por ejemplo, que es mucho más un activo de moda donde invierte gente quizás un poquito más inexperta, e inexperta no quiere decir que obtengan peores rentabilidades, pero sí quiere decir que quizás normalmente cuando tienes esa inexperiencia tomas decisiones un poquito más emocionales y como bien decía Ricard y como bien decías, ¿no? Cuando hay momentos muy eufóricos, la euforia se nota más o se refleja más en las subidas del precio y cuando hay momentos de miedo también se refleja más con caídas un poquito más extremas. Por eso siempre se suele decir en bolsa que cuanto más rápida la subida, más rápida y fuerte la caída. Hablemos también de subidas de impuestos. Esto también es súper interesante porque también es que... Eso es, al final, cuando imprimes tanto dinero, y esto va a ocurrir en Europa y va a ocurrir en general en Estados Unidos también, cuando imprimes tanto dinero lo que haces es generar mayor deuda. Esa deuda hay que pagarla. ¿Cómo se paga normalmente? ¿Cuál suele ser la medida fácil? Subida de impuestos. Sí, sí, exacto. De hecho, Biden, no sé si lo comentó o no lo comentó esto, pero al final el objetivo claro es no depender solamente de la deuda pública para financiarse. Y es que el titular, ¿no? Decía que Biden apunta a la primera gran subida de impuestos desde 1993 y a quien se apunta, ¿no? Principalmente es a las corporaciones y también a las personas con altos ingresos. O sea, aquí tengo las posibles propuestas porque es algo que no es oficial del todo, ¿no? Creo que se está negociando y saldrá, supongo, en los próximos meses, pero algunas posibles propuestas que teóricamente se han filtrado son el aumentar la tasa del impuesto de sociedades del 21 al 28%, aumentar la tasa del impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de $400.000 anuales, ampliar el impuesto a la herencia y una tasa impositiva más alta sobre las ganancias de capital para las personas que ganan al menos 1 millón al año. O sea, está apuntando directamente a los ricos y a las corporaciones, claramente. Sí, al final es justo lo contrario que hizo Trump nada más ser elegido, ¿no? Trump, exactamente. Y con todo esto, perdona, Óscar, esperan recaudar 2,1 billones de dólares en una década, ¿no? En los próximos 10 años esperan recaudar
2,1 billones. Entonces, yo Esa aquí cifra, también... ¿no? Muy similar a los 1,9 que hablábamos antes. Exacto, exacto. Te sobra ahí un poco de calderilla para, bueno, para lo que le apetezca a Biden, ¿no? Sí, pero A Biden, perdona, que el inglés también lo llevamos así. no, sí, perdona, termina. Sí, no. Después de ver esto, ¿no? Un debate que a mí también me gustaría abrir, y es una pena que no podamos tener aquí no podamos estar haciendo esto en directo porque podríamos estar interactuando un poco con los seguidores, ¿no? Y lo Pero, haremos, y lo haremos, claro que lo haremos. Es justo, ¿no? Ir contra los ricos, solamente contra los ricos. ¿Tú qué opinas? Bien, aquí seguramente entrarán en conflicto o entrarán en cortocircuito los que sean de una rama económica más liberal, más de ese estilo, los que sean de la rama económica Y contraria, los que ¿no? sean de una rama política también, ¿eh? También, porque normalmente También. las ramas económicas Sí, suelen ir se ligadas también sí, a una exactamente, rama política. Lo que está claro es que, bueno, tenemos un ejemplo reciente y es que Trump en los últimos 4 años en los que estuvo, lo primero que hizo fue bajar impuestos. Los mercados eso lo tomaron como algo muy positivo. Hay que tener en cuenta también que, para los que no lo sepáis, cuando se invierte cuando la gente invierte, que yo no lo hago, ¿no? Pero cuando la gente invierte utilizando los barómetros de cálculo de precios y de rentabilidad y demás clásicos, los clásicos, los que usan los Warren Buffett y compañía, y usa la mayoría de gente, una de las cifras determinantes suele ser la comparativa, ¿no?, entre el precio de la acción actual y los beneficios que está generando una empresa. Por lo tanto, si tú subes los impuestos o esta subida de impuestos, lo que puede generar, una de las posibilidades que pueden ocurrir a nivel de bolsa, hablamos solo a nivel de bolsa actualmente, luego a nivel de economía podemos desarrollar si es beneficioso para la gente o no, pero centrándonos un poquito en lo que puede ocurrir en la bolsa, es que al final mayores impuestos significa menores beneficios para la empresa. Por lo tanto, esos ratios que comentábamos de comparativa de precio respecto a beneficios van a salir ratios peores, menos gente va a determinar, oye, es momento de invertir porque ese ratio es relativamente bueno y me puede generar rentabilidades Peores resultados. interesantes. Y por lo tanto, eso significa que va a haber menos inversión en diferentes empresas, menos dinero entrando en el mercado y menores subidas de precio. Incluso se habla de que si este tipo de subidas no son muy paulatinas y puede haber una subida así un poquito de golpe, puede haber diferentes momentos de estancamiento del mercado, de incluso correcciones. Depende mucho de cómo se metan esas subidas y de lo paulatinas y suaves, ¿no?, que vayan siendo. Sí, tal cual. O sea, no sé, igual yo me pongo un poco más quisquilloso, ¿no?, con este tema. Ahora, dejando de lado las corporaciones y hablando de los individuales, claro, es que da la casualidad, ¿no?, que los que defienden la subida de impuestos, pues siempre son los mismos. Entonces, te voy a poner un ejemplo que igual te parece, o que igual a nuestros seguidores también les parece muy simple, pero, por ejemplo, yo qué sé, mi caso, ¿no? Mi caso, yo soy igual que tú, somos dos personas jóvenes que, bueno, pues que probablemente lo hemos hecho diferente y que probablemente también nos va mejor que lo que sería la media de las personas de nuestra edad, ¿no? Entonces, a mí, yo cuando me relaciono, cuando quedo con mis colegas y con los que no son tan colegas, pues los que defienden estas cosas siempre son los que, cuando yo estaba encerrado en casa currando como un cabrón, ¿vale? Tú sabes que yo ahora vamos a lanzar un negocio en abril, todo el tema. Todo esto conlleva mucho trabajo, ¿no? Y no es de un día para otro. Y el esfuerzo que uno tiene que poner y los sacrificios que tiene que poner para esto son muy grandes. Entonces, las personas que a mí me dicen, no, pero es que tú tendrías que pagar más impuestos o tal, siempre son las mismas que cuando tenía 18 años estaban en el bar toda la tarde tomándose birras, ¿sabes? Ahora mismo tienen 27 años y están haciendo lo mismo. Y ahora me dicen esto, cuando yo he estado todos estos años currando como un cabrón y todo lo que yo me he ganado, ¿no? Y lo que me voy a ganar de ahora en adelante, o sea, no sé cómo decírtelo, o sea,
yo que no es tengo que poder casualidad al decidir. final, que todo éxito Claro, conlleva un trabajo detrás. exactamente. Muchas veces se da por supuesto, ¿no? Que estas cosas vienen regaladas, ¿no? Como tú ganas más, tienes que pagar más. Bueno, cuidado, porque si yo gano más es porque me lo he ganado y por lo tanto tengo que tener como mínimo el derecho de poder decidir dónde yo quiero poner mi dinero, ¿no? O sea, entonces, aquí también se podría generar un debate interesante, porque probablemente habría personas que defenderían mi postura, pero también habría muchas otras que no, ¿no? Que defenderían la contraria, precisamente, ¿no? Exacto. Y yo lo contrario no es que no lo acepte. Yo la crítica la acepto. Lo que me molesta es que la crítica venga siempre de los mismos, de los que no han dado un palo al agua y quieren que yo les pague a ellos el poder seguir sin estar dando un palo al agua, ¿sabes? Y esto a mí no me cuadra, ¿sabes? Sí, yo creo que hay dos cosas interesantes que se pueden comentar, ¿no? Al final, cuando ahogas a las empresas, es algo que yo creo que hay que hacer de forma muy estudiada para que no estés matando moscas a cañonazos, ¿no? Que se suele decir. Entonces, pero tú cuando subes impuestos tienes que tener muy en cuenta cómo lo haces, por qué lo haces y quién se va a ver beneficiado, ¿no? Cuando haces eso. Todos estamos de acuerdo en que hay gente que necesita, obviamente, ayuda, pues gente que ha tenido accidentes, yo qué sé, mil situaciones que no es que no quieran trabajar, sino que no pueden. Yo creo que ahí hay un acuerdo total de todo el mundo y de todo tipo de posturas, ¿no? Creo que también es importante tener en cuenta que cuanto más ahogues a las empresas a nivel de impuestos, más difícil es crear empleo. Y el ejemplo claro es que si tú vas al bar que tienes al lado de tu casa, ¿no? Y le dices, oye, tú, por ejemplo, ¿te gustaría tener a más gente contratada? Seguramente lo que te va a contestar es, yo por mí, mira, me encargaba de gestionar el bar, los pedidos tal y cual, y tenía ahí a gente pues trabajando, ¿no? Y haciendo lo que es servir, ¿no? Cada uno de los cafés y demás. La realidad del autónomo es que cada vez tiene que hacer más cosas, cada vez tiene menos capacidad económica, aquí al menos en España, para contratar a alguien, para darle empleo a alguien, para que esa persona se desarrolle, para que la empresa completa se desarrolle. Y aquí en España, por lo menos, no hay que olvidar que el 97% de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Son la tienda de abajo, la cafetería de más allá, la panadería de por aquí. Y lo raro, o la minoría son las grandes corporaciones o las grandes empresas que tienen pues miles de empleados o cientos de empleados, ¿no? Entonces, hay que hilar muy fino, por lo mismo que comentabas tú, ¿no? Para que no se genere pues cierto aprovechamiento, ¿no? De las ayudas y demás, y que haya gente que se aproveche de ello y bueno, y incluso paguen justos por pecadores, ¿no? Porque cuanto más gente acceda a ayudas, menos ayuda hay para la gente que realmente lo necesita, ¿no? Cuanta más gente se cuele de los que no necesitan o de los que están aceptando esa ayuda simplemente por pereza o lo que sea, ¿no? La situación que comentabas tú antes, pues menos dinero hay para los que realmente lo necesitan. Y también tienes que tener cuidado con esas cosas de que si a la cafetería de al lado le estás subiendo los impuestos, pues probablemente si tienen una persona, pues lo acabarán echando a esa persona y el dueño pues será el que pues meta más horas o haga lo que sea. No porque no quiera contratar, sino porque simplemente no tiene los recursos económicos para hacerlo, ¿no? Totalmente. Es así, es que aquí, al menos en España, ¿no? El autónomo, el pequeño y mediano empresario, tiene que ganar muchísimo dinero solamente para sobrevivir. O sea, es complicado, ¿no? Es complicado, o sea, pero bueno, ya no. De aquí ya nos iríamos hacia muchos debates. Sí, estaría interesante algún día traer a alguien, algún español especialista en alguno de estos temas y algún economista, incluso especialista en economía española y demás, y ver un poco diferentes puntos de vista, incluso de dos economistas de posturas contrarias y ver un poquito que nos den información más completa. Pero sí, en cuanto a lo que son los impuestos, sí que está claro que si van a subir los impuestos en Estados Unidos, si Biden tiene un plan de subida de impuestos, habrá que ver el qué, el cómo
Y obviamente puede tener repercusiones negativas en bolsa dependiendo mucho de cómo se haga y hasta dónde se haga, ¿no? Si realmente determina en un alto grado los beneficios que pueden obtener una empresa, obviamente eso se va a ver reflejado al final en el precio y puede haber pues momentos de estancamientos en bolsa. Totalmente. Óscar, ¿tú cómo ves los mercados, el Nasdaq, por ejemplo? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Crees que es corrección? ¿Crees que se va para abajo? ¿Crees que con lo que te he comentado antes, ¿no? Que desde mi punto de vista, si, bueno, al final es una correlación, si hay inflación, si se suben los tipos de interés, es probable que haya pues una redistribución del dinero, ¿no? De lo que serían las acciones growth, ¿no? Como las acciones del Nasdaq, a las acciones value, ¿no? A las acciones de valor, como podría ser el Standard & Poor's 500 o la mayoría de empresas que tenemos en el S&P 500. No sé cómo lo ves tú, porque está como un poco, hay mucha volatilidad, ¿no? O sea, un día parece que se termina el mundo, el otro día el Nasdaq recupera lo que ha perdido y está la cosa un poco ajetreada, ¿no? Sí, yo te doy mi punto de vista. Lo que tenemos claro todos es que al mercado no le gusta la incertidumbre y estamos en un punto de bastante incertidumbre, ¿vale? Estamos en un punto en el que hace no mucho se dijo, oye, que las vacunas en lugar de estar para junio van a estar para mayo. Fue muy positivo para el mercado. Luego salen hablando de, no, la subida de bonos, está subiendo mucho los bonos. Entonces sale mucho dinero de las empresas tecnológicas que habían subido mucho, la gente recoge beneficios y mete un Y poquito se va a la renta en fija, bonos. claro. Entonces, salen otra vez noticias relacionadas con... Entonces, está habiendo mucha incertidumbre, muchas situaciones cambiantes que, por supuesto, lo que hace es que la gente incluso saque dinero, se lo guarde en los bolsillos y se quede un poquito a la espera de, oye, a ver cómo evoluciona esto y a ver qué es lo que ocurre. Están claras varias cosas a largo plazo y esto es mi punto de vista y mi posicionamiento actual y el que voy a seguir haciendo, ¿no? Van a ocurrir ciertas cosas de forma, no voy a decir asegurada, pero de forma muy probable, ¿vale? Cuando lleguemos al punto en el que se empieza a liberar todo y empezamos a volver a consumir de forma directa y todos esos viajes y todas esas cosas que hemos comentado, todo ese tipo de empresas va a entrar dinero ahí, porque como hemos dicho antes, los analistas clásicos, fundamentales clásicos, ¿no? Como tú bien decías, que utilizan el value investing, incluso algunos de los que utilizan cierto tipo de growth investing, ¿no? Pues lo que van a hacer es ver que los resultados van a empezar a ser más positivos en aerolíneas, incluso en todo lo que sea consumo directo y relacionado con salir y moverse. Y lo que van a hacer es empezar a invertir en ese tipo de empresas y empezar a intentar aprovechar el crecimiento que puedan tener. Entonces, ¿va a haber cierta rotación a ese tipo de empresas? Sí. Yo creo que va a ser una rotación un poquito también momentánea, porque a largo plazo, como bien comentabas y nombrabas tú antes a Cathie Wood, lo que está claro es que la tecnología va a seguir siendo parte de nuestras vidas, va a seguir entrando cada vez en más apartados de nuestra vida y aquí hay que tener claro un poquito qué quieres aprovechar, ¿no? El largo plazo, sabemos que de aquí a 30 años, si sigue la dinámica, cada vez vamos a estar con mejor tecnología, con más tecnologías en más ámbitos de la vida, o quieres aprovechar un poquito momentos más cortoplacistas de decir, vale, va a haber un consumo concreto, momentáneo, una subida en esta situación particular. Claro. Entonces, depende un poquito del tipo de inversor que seas y de lo que quieras aprovechar. Yo, en mi caso, ya estoy haciendo incluso justo lo contrario, ¿no? Yo vengo invertido en empresas de consumo desde prácticamente mediados del año pasado, desde que salió básicamente la primera noticia de que ya había vacunas con más del 90% de efectividad. Entonces, ya estaba más o menos claro que más tarde o más temprano íbamos a salir y con esa vacuna se confirmaba, ¿no?, que iba a ser más bien pronto que tarde. Y por lo tanto ya vengo posicionado de ahí e incluso lo que estoy haciendo es un poquito lo contrario, ¿no? Adelantarme otra vez más y ver que
si todos esos inversores clásicos van a entrar un poquito más en consumo, en todo lo relacionado con consumo directo, con viajes y demás. Yo estoy incluso haciendo un desposicionamiento paulatino de aquí a después de verano, a meses de un poquito después de verano, finales de agosto, septiembre y demás, y ir posicionándome a lo que quiero estar posicionado a largo plazo, ¿no? Claro, es que al final el mercado no descuenta el presente ni el pasado. El mercado lo que descuenta es el futuro, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, en abril, en marzo, abril, mayo, que no entendíamos, o muchas personas no entendían el por qué no vamos tan atrás, ¿no? Más para verano, ¿no? No entendíamos cómo podía ser que si estábamos en la mierda, por decirlo así, porque estaba todo confinado, todo cerrado, todo tal, el mercado estaba subiendo y además estaba subiendo con esa fuerza, ¿no? Porque al final lo que estaba pasando allí es que el mercado estaba descontando el futuro y el futuro era que muy probablemente, porque siempre tenemos que hablar de probabilidades, saldría una vacuna y cuando saliese la vacuna probablemente el 80% de los problemas que teníamos en aquel momento pues se habrían solucionado, ¿no? Y esto estaba descontando el mercado. Yo creo que siguiendo un poco con lo que decía Katie Wood, puede pasar un poco claro, ahora, por ejemplo, los Tesla, ¿no? Los Tesla son caros, o sea, no todo el mundo se puede comprar un Tesla, pero porque hay una demanda X. Cuando para 2025, que creo que leí el otro día, que se espera que la demanda ya sea duplicado o triplicado, evidentemente las baterías para Tesla no van a costar lo mismo, van a ser más baratas, se van a reducir los costes de producción de Tesla. Entonces, esto va a repercutir en un precio más barato de sus coches, ¿no? Y esto va a pasar con muchos sectores disruptivos que ahora mismo, pues probablemente ni siquiera conocemos o utilizamos por su alto coste, pero que cada vez van a ser más una realidad. ¿Y esto qué va a hacer? Esto, claro, el inversor tradicional está mirando mucho el tema de la inflación, que es real, ¿no? Que es real, pero por el otro lado está lo que dice Katie Wood, que es que viene toda esta parte, ¿no? De la tecnología, de los sectores disruptivos que están pegando muy fuerte y que en los próximos 15 años van a pegar muy fuerte, que lo que harán va a ser reducir los costes, porque cada vez funcionan por demanda, cada vez los va a utilizar más gente y por lo tanto van a ser más baratos. Y aquí puede pasar esto, ¿no? Que inflación arriba, pero el mundo puede reequilibrar esta inflación para mantener un poco el equilibrio. Y por esta razón te comentaba que lo que dijo Katie Wood me parece súper interesante. Sí, además, si a alguien, de alguien podemos tomar palabra y podemos, pues al menos prestar atención y al menos darle credibilidad, es a Katie Wood, que bueno, que hemos visto que ha tenido un año espectacular. También por dar un apunte, y esto es mi punto de vista un poquito particular, sobre lo que comentabas, ¿no? La bolsa siempre se adelanta un poquito, la bolsa siempre, la gente se extraña normalmente con ese tipo de comportamientos. Al final, la bolsa sube o baja dependiendo de si entra dinero, si la gente compra, ¿no? O la gente vende, ¿no? Básicamente. Hay un momento en lo que vivimos en marzo, ¿no? Es momento de crisis, todo el mundo se asusta, la gente vende, no quiere perder dinero, incluso se imagina que se va a acabar el mundo, apocalipsis mundial y todas esas cosas. Entra el miedo, entra la dinámica del miedo, la gente empieza a vender y eso genera que los precios bajen. Cuando la gente o las instituciones, como se quiera llamar, ya visualizan un poquito por dónde pueden ir los tiros, o ven un lugar donde poner su dinero, automáticamente lo ponen y esa compra de nuevo masiva hace que empiece a subir el mercado. En este caso fue bastante rápido, y fue bastante rápido en parte por toda esa inyección de la Fed, en parte, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Con los tipos de interés tan bajos que había, con la situación que había incluso en cuanto a la bajada de fiabilidad, muy entre comillas, del oro, o está habiendo al menos un debate últimamente de valor refugio, oro, Bitcoin, tal, al menos está habiendo ese debate. Antes, hace bastantes más años, era valor refugio, oro, ya, a piñón fijo, ¿no? Ahora, aunque sea, está habiendo ese debate,
como comentábamos, los bonos ya prácticamente es como que se descartan porque los tipos de interés están muy bajos, la rentabilidad que dan no es la que daba hace bastantes años o hace muchos años, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este año pasado? ¿Qué ha actuado como valor refugio? Las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Los inversores han visto o vieron en su momento que, vale, está ocurriendo esto, saco mi dinero para no perder o por el miedo. Vale, han puesto ya las medidas, todo el mundo encerrado en casa. ¿Qué se va a ver beneficiado porque todo el mundo esté encerrado en casa y tenga que trabajar desde casa? Sector tecnológico, compra de Amazon, ordenadores, compras de Zooms. dispositivos, Amazon, programas relacionados con trabajo online, servicios de suscripción como los de Microsoft de Office 365 que hay que volver a implementar. Entonces, en definitiva, han actuado como valor refugio porque eran el activo. La definición de un valor refugio al final es un activo que conserva valor en una época, pues como podía ser la crisis del año pasado, incluso incrementa su valor. En este caso ha sido muy claro con el sector tecnológico y podemos ver que las mayores ganancias del año pasado están en el sector tecnológico precisamente, ¿no? Totalmente, Óscar. Pues de aquí yo creo que pueden salir más temas, no para hoy, porque ya se nos está haciendo tarde, llevamos ya casi 50 minutos. Bueno, vamos a explicar también a nuestros seguidores, ¿no? Que la idea es que lo que es los programas, porque al final esto que estamos creando son programas, tengan una durabilidad de esto, de más o menos, bueno, un día igual se nos va un poco más, otro día igual un poco menos, pero la cuestión es que iremos comentando, pues, la actualidad económica, financiera. Vamos a llevar también a personas expertas en campos disruptivos como los que comentábamos ahora. Y bueno, también darle like, por supuesto, suscribiros al canal y dejadnos vuestra opinión en los comentarios si os gusta este formato, si os gustaría que tocásemos algún tema en concreto, si os gustaría que llevásemos a alguna persona en concreto, ¿no? De las que normalmente veis por YouTube o incluso en televisión o por lo que os pase por la cabeza. No me digáis a Messi, porque a Messi no lo vamos a poder traer, a no ser que Óscar tenga ahí el contacto, pero ya nos entendemos. Eso es, al final nuestra idea es mantener entre media hora a una hora de programa. Si vemos que os gusta mucho, que queréis que lo alarguemos, lo alargaremos. Si no, lo intentaremos mantener digerible, ¿no? Porque hay programas que duran 3 horas, tal. A mí se me hacen cuesta arriba un poquito, ¿no? Y lo que decía Ricard, si vamos a hablar de bolsa, si vamos a hablar de actualidad económica y vamos a hablar de, no sé, de la energía solar, por ejemplo, y es una temática en la que nosotros no somos especialistas. Al final, como bien sabéis, Ricardo habla mucho de actualidad económica, yo hablo mucho de bolsa. La mayoría de los programas van a tener esa temática, pero en cierto punto quizás necesitamos la opinión de un experto en, como decíamos antes, paneles solares. Oye, pues si vemos alguien que podemos invitar y que nos puede dar claridad sobre la tecnología, sobre la situación de ese sector, y todas esas cosas, pues lo traemos y perfecto, o sobre física o sobre lo que sea, alguien que nos aporte en una temática en concreto que queramos tratar, bienvenido será. Y lo que dice Ricard, si vosotros también veis a alguien que puede ser interesante, que pueda aportar a la comunidad y a esta nueva comunidad, en definitiva, ¿no? de millennials en Wall Street, pues obviamente lo tendremos en cuenta y lo valoraremos para poder dar al final que tengáis la mayor información posible y que os aporte, si os interesa todo lo que es la economía, la actualidad, la bolsa y todo lo relacionado. Así que si te parece, Ricard, lo podemos dejar aquí por hoy. Sí, perfecto. Primer programa de estreno, muchas cosas que han salido que yo me he quedado súper a gusto. Sí, muy bien. Al final es lo que decimos, o sea, estamos tocando los temas que tocamos normalmente en nuestros canales, pero a ver, hay una cosa que es real y es que no es lo mismo hablar tú solo delante de una cámara que poder tener una conversación con alguien que además, pues, y con nuestros seguidores, ¿no? Si podemos implementar esto en directos y tal, que puedan, porque la gente que nos sigue a nosotros son personas, están muy formadas, que les gusta esto, es gente joven, ¿no? Al final la gente joven
cuando hablamos de millennial, ¿no? El millennial tiene la necesidad de interesarse por estos temas porque ya sabemos, lo tradicional no funciona. No funciona si quieres tener una vida diferente en todos los sentidos, ¿no? Lo tradicional ha dejado de funcionar. Entonces, el millennial tiene casi la obligación de estar puesto en estos temas, de saber hacia dónde va el mundo, de ver las oportunidades que tenemos, porque son brutales hoy en día. Y por esta razón, yo creo que puede ser algo muy, muy, muy interesante para ellos y para nosotros, Óscar. Eso es, estamos en época de cambio, los cambios siempre generan oportunidades. De aquí pueden salir ideas de negocio, pueden salir ideas de inversión, pueden salir ideas de todo tipo para todos los que veáis este programa, con los diferentes temas que tratemos. Puede haber algún programa que os encienda la bombilla y automáticamente os dé esa idea que puede que necesitéis. Y lo que decía Ricard, si haces las cosas como todo el mundo las hace, vas a conseguir los resultados que todo el mundo, que la mayoría obtiene. Si inviertes como la mayoría invierte, vas a tener los resultados medios de la mayoría. Yo los mejores resultados que veo en bolsa son de gente que no ve las cosas o que no es más inteligente, simplemente ve las cosas de forma diferente y aprovecha una pequeña brecha que se pueda abrir porque todo el mundo está viendo las formas, o sea, las cosas con los mismos prismáticos, ¿no? Y se está fijando en los mismos datos, y el que ve las cosas un poquito diferente es el que está consiguiendo resultados absolutamente demoledores, ¿no? Cuando se estima que en la bolsa superar al S&P 500 es ya un buen resultado, resulta que ves las cosas un poquito diferentes y de repente se te hace casi hasta poco, ¿no? Superar al S&P 500. Entonces, de aquí pueden salir muchas cosas y creo que puede estar interesante. Os animamos a todos a participar, os animamos a darle un like, os animamos a seguir al canal, a volver al siguiente directo. Cualquier aporte que queráis dar será más que bienvenido, y os esperamos en próximos programas. Ricard, si quieres decir algo para terminar. No, nada, simplemente esto, que muchas gracias por estar aquí. Esperemos que dentro de un tiempo podamos ver este primer vídeo y reírnos un poco, ¿no? Viendo la evolución que hemos dado. Al menos si aprendemos a mostrar los gráficos en pantalla, ya ganaremos algo de calidad. Que seamos millennials también, ¿eh? Parecemos boomers, boomers. Ya ves. Y nada, tío, por mi parte, saludar a todo el mundo y deciros que os esperamos en el próximo vídeo. Así que nada, un abrazo a todos. Chao, chao.